Programa 45. Contrastar opiniones. En este programa mostraremos algunas formas de valorar opiniones según la argumentación que la sustenta. Anorexia. The saddest part is those who have it don't see it. Help them find help. Como observamos en las imágenes anteriores, aunque de manera evidente no existe una postura a favor de la anorexia, los medios de comunicación promueven, a través de estereotipos de belleza, la delgadez extrema. Lo que ahora necesitamos para concluir la escritura del artículo de opinión es identificar los argumentos bien fundamentados. Nuevamente contamos con el apoyo de la doctora Elizabeth Rojas Samperio, que en esta ocasión nos ayudará a identificar los argumentos que están mejor fundamentados. Doctora Elizabeth, ya que tenemos la información, ¿cómo podemos identificar los argumentos? En este texto, por ejemplo, comencé a dejar de comer y aunque adelgazaba, seguía viéndome gordo en el espejo. Empecé a provocarme vómitos cada vez que me daba un ataque de hambre y me comía todo. Luego incorporé los laxantes. Tomaba 8 o 10 por día. Bueno, mira, el argumento te lo está diciendo en el primer enunciado. El enunciado te dice, justamente, ¿quieres volver a leer la primera frase nada más? Comencé a dejar de comer. Hasta ahí. Comencé a dejar de comer. Y luego van a venir los ejemplos y las exageraciones a las que ella tuvo que llegar para poder sentirse cada vez más delgada. El tema, como tú sabes, es la anorexia, y la anorexia es la búsqueda de ser cada vez más y más delgada. Entonces, cuando te está diciendo comencé a dejar de comer, justamente te está dando la afirmación principal. Una situación que más llamó mi atención es que presenta el testimonio de un chavo de 19 años que nos cuenta cómo empezó haciendo una dieta para bajar de peso y de pronto ya tomaba laxantes y se provocaba vómitos. En este sentido, ¿qué tan importantes son los testimonios en el sustento de los argumentos? Mira, yo creo que los testimonios, como te decía yo respecto de las imágenes, son sumamente importantes. Los testimonios lo que marcan es justamente el dramatismo del tema, y al marcar el dramatismo del tema, necesariamente te hace tomar postura. No valdría la pena que te pusiera, por ejemplo, un testimonio de un señor de 80 años, porque tú dices, bueno, pues sí, es que ya no puede comer nada, ya se va a morir. Pero cuando tú dices, un joven de 19 años se va a morir cuando tiene toda una vida por delante, entonces inmediatamente adoptas una postura. En varios textos se afirma que no solo las mujeres jóvenes padecen trastornos en la alimentación, sino que cada vez más hombres son los que padecen este problema. Es común que encontremos datos estadísticos como soporte de la información. ¿Cómo debemos considerarlos? Pues mira, son fundamentales.
A veces parece que los problemas sociales nada más corresponden a un grupo o a un pequeño grupo, pero cuando de alguna manera empiezan a impactar en más grupos, el problema empieza a crecer. La manera en que el dato estadístico te permite observar porcentajes de la población y porcentajes de los grupos, te permite a su vez adoptar una postura, porque finalmente si una golondrina hace verano, pues ni modo que sufra. Pero si ya es la mayoría de la población, entonces hay que poner atención a ello y evitar que ese problema siga creciendo. Este otro artículo me interesó porque el autor propone cuestionar el aspecto cultural para entender el fenómeno de los trastornos alimentarios. Mira lo que dice de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen mucho que ver con todo esto. Constantemente nos llueven mensajes acerca de lo que constituye ser una persona atractiva y de éxito, especialmente dirigido a las chicas. La belleza física aparece siempre asociada al éxito y profesional. Por supuesto, como te decía, la influencia de los medios es muy fuerte y si observas además los estereotipos, es decir, los modelos que aparecen en cada uno de estos mensajes, pues te vas a dar cuenta que generalmente son mujeres muy delgadas, de buena estatura, pero eso no es importante. Lo importante es estudiar. El estudio te va a permitir tener más éxito que la belleza. La belleza se acaba. Lo primero que debo considerar al redactar mi artículo es qué idea quiero expresar. Un factor que voy a tomar en cuenta es la influencia de los medios de comunicación y cómo impacta en la opinión de las personas. Es importante realizar un punteo de los principales aspectos para comenzar a organizar la información. Entre los materiales cuento con entrevistas, reportes de investigación, estadísticas, testimonios, definiciones médicas. Después de investigar en diversas fuentes, hemos obtenido datos y ejemplos que sustentan opiniones. ¿Cómo ordenarlos y estructurarlos? Las oraciones con que integramos los argumentos y opiniones se relacionan por medio de nexos. Los nexos más frecuentes son: para agregar ideas y argumentos, cuando se desea explicar una excepción o mostrar ideas y datos que se contraponen, para explicar las posibles alternativas de solución del problema. Elizabeth, en la mayor parte de los documentos que consulté, encontré que de manera constante se culpa a los medios de comunicación de promover estereotipos. Yo creo que no son los únicos culpables, pero tal vez no lo explico bien en mi artículo. A ver, ¿puedes mostrármelo? Encontré esta opinión en un libro sobre adolescencia. Las causas de la anorexia son muy difíciles de determinar. Sin embargo, algunos investigadores han encontrado que muchos pacientes dejan de comer como una forma de controlar sus propias vidas. Y mira lo que he escrito. Es frecuente atribuir a los medios de comunicación la responsabilidad por estas enfermedades. Además, algunos investigadores consideran que los jóvenes alteran su alimentación pensando que es el único aspecto de su vida que pueden controlar. Bueno, mira, a tu texto le hace falta claridad. Y esto tiene que ver con el uso de la palabra además. La palabra además es una palabra que nos indica que las ideas continúan, que la primera y la segunda idea tienen una relación de consecuencia, de continuidad. Y lo que tú estás tratando de marcar es una idea de oposición, como bien lo estás viendo en el texto del cual te estás refiriendo. Si tú observas el texto del cual tomas la información, el autor para hilar las ideas está utilizando los términos sin embargo, que es justamente la indicación de la idea contraria o que puedes llamar oración adversativa. Los nexos son muy importantes al escribir, sirven para unir las oraciones, pero ellos son los que determinan la coherencia del texto. La coherencia del texto está señalada por el uso de las conjunciones o de las frases conjuntivas que de alguna manera te indican la relación que tiene una oración con otra. Las más importantes son las hilativas, entre las que tienes y, en y que, pero también las adversativas. En el caso de tu texto, ahí tendrías que haber puesto una oración adversativa. Podrías haber puesto pero, no obstante, sin embargo, de otro modo,
No obstante que es muy bonita, a mí me gusta mucho esa conjunción, porque da una idea muy clara de que esto es así, pero no puede ser de esta otra manera. Si tú revisas tu texto y cambias el uso de además por el uso de sin embargo, te darás cuenta que adquiere coherencia, es decir, se adquiere claridad y se entiende entonces claramente lo que tú quieres decir. ¿Qué puedo hacer para evitar ese error y relacionar adecuadamente las ideas? Pues evidentemente acudir a una gramática. Es importante que tú te aprendas las conjunciones, las identifiques y las tengas como un acordeón cuando estás escribiendo para que las estés mirando una y otra vez. No necesitas memorizarlas, pero sí consultarlas constantemente para que te des una idea de si tú quieres poner una frase que se oponga a la anterior, ¿cuál puedo usar? Si la quiero hilar, ¿cuál puedo usar? Si le quiero dar una causa-efecto, ¿cuál puedo usar? De tal manera que tengas una información ahí que te ayude a estar escribiendo y que te permita que tu texto sea siempre coherente y claro. A veces, una oración simple no basta para expresar todo lo que tienes que decir sobre un hecho o para exponer una idea. En esos casos, puedes ampliar la idea por medio de oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas son aquellas que adquieren significado cuando se agregan u ordenan dependiendo de una oración principal para completar su significado. Pueden funcionar como sustantivos, adjetivos o complementos circunstanciales. La anorexia nerviosa y la bulimia han alcanzado una expansión alarmante. Para incluirlas, piensa en una nueva acción verbal que se agrega a la del verbo principal. La anorexia nerviosa y la bulimia han alcanzado una expansión alarmante, convirtiéndose en un grave problema de salud. Veamos con más información y una acción verbal más. La anorexia nerviosa y la bulimia han alcanzado una expansión alarmante, convirtiéndose en un grave problema de salud al que han contribuido los medios de comunicación y la publicidad cada vez que proponen un ideal de cuerpo incompatible con una buena salud. Todas las partes de la oración, tanto el sujeto como los complementos del verbo, pueden convertirse en oraciones subordinadas. Ponlo a prueba al escribir tu artículo con una oración que necesites ampliar. Ahora que sabemos cómo usar los nexos para articular explicaciones y opiniones, será más sencillo agregar datos, opiniones y argumentos para apoyar la escritura del artículo. ¿No les parece? Hasta pronto.